Iniciamos grabación. Habiendo recibido la prueba ofertada, para esta audiencia de individualización de sanciones procederemos a escuchar a los intervinientes con sus alegaciones finales. Agente del Ministerio Público, ¿qué tiempo calcula para exponer sus argumentos de clausura? Aproximadamente 25 minutos. Señor defensor. Cuando mucho 5 minutos. Sí, aproximadamente 25 minutos. Ok, bien. Agente del Ministerio Público, puede exponer sus argumentos finales. Muchas gracias. El Tribunal de Casación dictó fallo en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, considerándolo responsable, más allá de toda duda razonable, de cometer el delito de homicidio agravado, sancionado por el arábigo 126 del Código Punitivo de la materia, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Ahora corresponde al Tribunal de Juicio Oral, recientemente constituido, imponer una sanción, tal y como lo señalara el Tribunal ad quem, de entre 30 y 60 años de prisión. Ejercicio que en términos del artículo 21 constitucional es una actividad exclusiva de la autoridad judicial, la imposición de penas. Actividad que debe realizar en base a la prueba que se le haya aportado por las partes. En la especie, debe decirse que solamente la Fiscalía aportó prueba, no así la defensa. Luego entonces encontraremos, o no encontraremos más bien, elemento alguno de descargo que beneficie a lo sentenciado. Por el contrario, en concepto de quien habla, el total del caudal probatorio fue aportado por la parte acusatoria. Luego entonces, el mismo sirve de base uniforme para que al término de esta audiencia el Tribunal de Juicio Oral imponga a Sergio Rafael Barraza Bocanegra la pena máxima, que esto es 60 años de prisión. Para llegar a la anterior conclusión en términos de los artículos 65, 66 y 67 del Código Penal Estatal, al encontrarnos frente a un sistema penal de acto y no de autor, debe considerar el tribunal tres aspectos. El primero de ellos, en términos del artículo 67 del Código Penal y del 65, es la gravedad del delito. El segundo, el grado de culpabilidad del agente. Y por último, el bien jurídico afectado. Estos son los tres parámetros que señala nuestra legislación deben considerarse para imponer la pena. En cuanto al primero, referente a la gravedad del ilícito, en nuestro concepto es máximo, pues no solo porque el sentenciado actualizó el delito de mayor valía para la sociedad, que es el homicidio, sino que lo hizo en contra de una persona del sexo femenino, lo hizo en contra de una niña, violando todos los derechos humanos de los cuales debería gozar. Delito que tuvo como génesis la violencia familiar, tal y como lo expresara en la audiencia de debate de juicio oral y ahora la señora Maricela Escobedo, tal y como lo señalara en la audiencia de debate de juicio oral Eduardo Alejandro Fraire y Mónica Lorena Arias Hernández, quienes coinciden en que no tenían problemas
quienes coinciden, perdón, en los problemas que tenían Rubí y el sentenciado, porque este era muy celoso. Además, hablando de la gravedad, el sentenciado no solo se limitó a privar de la vida a Rubí, sino que luego hizo maniobras con el objeto de encubrir su ilícito proceder. En principio, trasladando el cuerpo hasta un lugar alejado de la ciudad, de la mancha urbana, en lo que corresponde a un basurero no oficial, en donde se tiran huesos de marrano y bolsas de grasa, lugar en donde quemó el cuerpo de Rubí Marisol, dejándolo entre infinidad de esos huesos de marrano y bolsas de grasa. Luego de esto, no conforme con hacer ello, le hace saber a la familia de Rubí Marisol que su hija se había ido a vivir con otra persona, falacia que duró aproximadamente medio año. Luego, cuando sabe de que ya se van a iniciar las investigaciones para lograr con el paradero de Rubí Marisol, se sustrae a la acción de la justicia, abandonando el estado de Chihuahua. El segundo de los aspectos que se deben de analizar por parte del tribunal para llegar a una conclusión el día de hoy es el grado de culpabilidad de la gente. En nuestro concepto también debe ser considerado como máximo, pues tal y como lo veremos a lo largo de esta audiencia, todos los criterios para individualización, sin excepción, le perjudican. El tercero de los aspectos que se debe analizar, que se refiere al bien jurídico afectado, debe decirse al particular que el delito de homicidio es considerado dentro del catálogo delictivo como el de mayor lesión, ya que a diferencia de los restantes tipos, aquí la víctima no tiene la posibilidad de reincorporarse a la sociedad, como pudiera ser incluso en el secuestro. En el secuestro, delito también denigrante, la propia víctima mediante tratamientos puede aspirar a una reincorporación a la sociedad. ¿Qué se puede decir de los delitos patrimoniales en los que únicamente se debe resarcir dicho daño patrimonial? Esto no ocurre en el bien jurídico afectado que nos ocupa, en el homicidio. Aquí no hay marcha atrás. Aquí la consecuencia es la aniquilación de la víctima, circunstancia que en consecuencia genera que la autoridad judicial al momento de imponer la pena lo haga en base a este parámetro e imponga al valorar y las diversas circunstancias la pena máxima al hoy sentenciado. En lo que respecta a los parámetros que nos señala el artículo 67 del Código Penal, esta representación tiene a bien ir señalando cada uno de estos. El primero de ellos, y que nos sirve para imponer una sanción, es la naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla. Lo primero de ellos, luego entonces, sería la naturaleza de la acción. Nuestro concepto es de que indudablemente es un factor que le perjudica al sentenciado. Ello es así, toda vez que la naturaleza de la acción debe considerarse como un motivo innoble, en donde una discusión, consecuencia de una permanente violencia familiar que ejercía el sentenciado en contra de Rubí Marisol, trajo como consecuencia que el acusado sin más privara de la vida a su concubina. Así nos lo confirmaron dentro de la audiencia de debate de juicio oral la madre de la víctima, la señora Maricela Escobedo, Eduardo Alejandro Fraire Escobedo y Mónica Lorena Arias Hernández.
quienes dan cuenta de ese poder abusivo ejercido en contra de la víctima, a quien incluso desde el momento en que inicia una relación con ella, no permite desde ese momento en adelante que ella se acercara a su familia como lo hacía anteriormente. Además de que, según la propia declaración de la señora Maricela Escobedo, el propio sentenciado, por su celotipia, le impide un desarrollo incluso educativo a la víctima, al impedirle que siguiera sus estudios. En cuanto a los medios empleados para cometer el delito, es un dato que también le perjudica al acusado, pues la fuerza utilizada por este, tal y como lo determinó el Tribunal de Juicio Oral al emitir su fallo, cegó cobardemente de la vida a su concubina, quien debe ser, además, considerada como una víctima vulnerable al encontrarse bajo el dominio de la violencia familiar y contar con tan solo 16 años de edad al momento de su muerte, mientras que el acusado contaba en ese momento ya o alcanzaba los 25 años de edad. Debe tomarse en cuenta que el sentenciado le negó a Rubí Marisol el derecho a un sepelio digno, al deshacerse de su cadáver en un basurero. Debe decirse también en los medios empleados que no solo eso, sino que además el cadáver propiamente le prendió fuego para tratar de ocultar su conducta socialmente reprochable. Además de que se advierte la carencia de valores en la persona del activo, pero también se advierte la planeación y la resolución al actuar del acusado, pues una persona ordinaria privaría de la vida a otro únicamente y ahí dejaría su cuerpo, pero en este caso no. En este caso el activo, más allá de privar de la vida no a cualquier persona, sino a su concubina, la traslada hasta un basurero, la quema. Para ello utilizó el vehículo de su padrastro. Luego, los medios empleados también es un dato que le perjudica al acusado y que por tanto hace más punible su conducta o su comportamiento. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que fue colocado, en este caso es la primera hipótesis, que es la magnitud del daño causado, en nuestro concepto también le perjudica, ya que fue absoluto. Dentro del iter criminis culminó dicho camino delictivo, pasando el acusado por la fase de la ideación, de la preparación y ejecución, logrando colmar su actuación al matar a una mujer menor de edad, me refiero a Rubí Marisol, que con su actuar dejó a la ofendida Maricela Escobedo en las condiciones que ya escucharon aquí, que dejó a Jere Rubí sin su madre, negándole a esta menor el derecho de convivencia y de desarrollo a la infante citada como cualquier niño del mundo tiene derecho a tener. Como consecuencia de este, dejó secuelas en la madre de la víctima, en los hijos, que es Heidi,
y en los hermanos de la víctima. A consecuencia de la muerte de Rubí, tal y como escuchamos aquí y como se escuchó en la audiencia de debate, su familia ha tenido un mal, ha cambiado su vida, ya no es igual. Este tribunal se ha percatado directamente de la afectación emocional que tiene en este momento la señora Marisela Escobedo. Escuchamos cómo nos refirió esta que su nieta, esto es, la hija de Rubí, tiene un trauma, tiene crisis de llanto que duran de 2 a 3 horas sin parar, que se vuelven más recurrentes, que incluso se golpea a la niña, que ha pedido incluso que la avienten de la camioneta. Que todo esto, le dicen los expertos, ha sido consecuencia de los cambios que ha sufrido la niña, del haberla cambiado de su hábitat natural, de llevársela a vivir con la madre del sentenciado, de ahí a andar en otros lugares hasta cambiarse de estado, que son cambios demasiados para un bebé. Que ella, en la magnitud del daño, ha alcanzado a la persona de la ofendida, pues de tener una vida, dijéramos, ordenada, o la vida media de cualquier ciudadano de esta frontera, en donde tenía su trabajo como enfermera y una empresa, tuvo que vender esta última, la empresa, y su trabajo se lo tuvo que dejar a alguien más. ¿Por qué? Como consecuencia directa del delito, para poderse poner a buscar al culpable, para que el culpable luego fuera traído hasta aquí, para que luego el culpable fuera sentenciado y para que ahora el culpable se le imponga la pena máxima. Como parte de ese daño, nos señala la ofendida que no encuentra una razón sustancial para seguir viviendo. Le duele que su hija haya sido alimento de perros por la zona en que la dejó el acusado, ahí su cuerpo, a flor de suelo. Que su familia, también como consecuencia de esto, ha sido afectada porque entre ellos se pelean por el hubiera, se compadecen o se reprochan entre sí el hecho de que no pudieron o que estuvieron en posibilidad de hacer algo y no lo hicieron. Que su hijo Paul, a quien ha tenido con ella toda la vida por su capacidad diferente, lo ha tenido que segregar a un país diferente porque él no entiende el peligro y luego se vuelve más vulnerable hacia sus posibles atacantes, esto es, la familia del sentenciado. Pues aquí nos dijo que esa familia la ha amenazado, como también se escuchó en la audiencia de debate de juicio oral. Como daño, también obtenemos que toda la familia ha tenido que acudir ante tratamiento psicológico para tratar de sobrellevar esto. De esta manera podemos decir que se desintegró la familia, se destrozó. Esto es el alcance de la magnitud del daño, de la consecuencia directa de la comisión del delito de Sergio Rafael. No solamente alcanzó el privar de la vida a Rubí Marisol, no. Creó un daño colateral consistente en desintegrar toda la familia y afectarlos emocionalmente. En cuanto a lo dispuesto por los instrumentos internacionales, que al igual los nacionales y estatales que sancionan los derechos que fueron sometidos a la potestad de este tribunal,
Se ha destacado que el homicidio de Rubí Marisol tiene características de género, de acuerdo con las referencias metodológicas para identificar los hechos en cuestión, y aplicar no solo lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2009, caso González, y otros de Campo Algodonero, tomando en cuenta que los estándares internacionales comentados en este instrumento son similares a los que deben ser considerados para sancionar el asunto de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Ahora bien, por otra parte, debemos de atender, o el tribunal ahora debe de atender al momento de imponer la sanción, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del delito realizado. Este factor indudablemente en nuestro concepto también le perjudica al sentenciado, pues nada le autorizaba al autor a privar de la vida a su concubina, nada. Pues el haberla privado primeramente en el domicilio conyugal, debe tomarse en cuenta, el domicilio lugar es el conyugal, perdón, es el lugar natural en donde cualquier persona se debe sentir más seguro, en donde no debe haber temores. Aquí no sucedió esto. Es el lugar natural, es el lugar donde la gente se debe sentir segura, fue vulnerado. Pero no fue vulnerado por un extraño, fue vulnerado por la persona con quien convivía la víctima, persona de quien debería de sentir más protección que de cualquier otra. Lo natural es de que la pareja de uno sea la persona con quien uno se sienta más seguro. Aquí no. Esa persona violó esa confianza natural y la mató. Además de que esto tiene su génesis, como se ha dicho, en esa violencia familiar a que ha sido o que fue expuesta Rubí Marisol. El hecho de que solamente una discusión haya traído como consecuencia que Sergio Rafael haya privado de la vida a Rubí Marisol, también es algo que le perjudica, pues esa discusión o lo que haya sido era arreglable por otros medios. No traían como consecuencia directa el privarla de la vida, ¿no? Cualquier discusión en cualquier parte del mundo, por cualquier o entre parejas, es arreglable por otros medios, sobre todo, incluso el medio legal. Pero nada le autorizaba a privarla de la vida. La forma y grave intervención del agente en la comisión del delito es algo que también le perjudica, pues la forma de intervención fue dolosa, esto es, realizó un hecho típico, con conocimiento y cuyo resultado quería, colmándose el dolo directo, con plena conciencia de que al realizar su conducta estaba dejando sin vida a su concubina, que además estaba negándole el derecho a su hija de tener un desarrollo con su madre. El vínculo de parentesco le perjudica, pues se trata de su concubina, y como ya se dijo, de forma natural debería esperar una respuesta de protección y no de violencia. La calidad de víctima u ofendido les perjudica, pues se trata de una mujer, adicionalmente una niña, tenía 16 años apenas al momento de su muerte. Grupos a los que cualquier sociedad debe darles de seguridad, ya que sí se ha comprometido el Estado mexicano en los múltiples instrumentos internacionales que ha asignado. Los motivos que impulsaron o determinaron a delinquir al acusado también le perjudican. Este factor le perjudica, pues no existía ningún motivo que justificara ese proceder, como se ha dicho. Nada le autorizaba a quitarle la vida a Rubí Marisol. La discusión a contraposición de un homicidio no tiene ningún parámetro para poder haber autorizado al acusado o al sentenciado
de privarla de la vida. En cuanto a las condiciones fisiológicas y psíquicas específicamente en que se encontraba el activo del delito, es un dato que no le favorece, pues no se aportó ninguna prueba de parte de la defensa que así nos lo hiciera saber. Por el contrario, aquí en la audiencia de debate de juicio oral estuvo sentado el acusado y no se pudo advertir ninguna circunstancia en este tema que le pudiera beneficiar. Por otra parte, hablando de las condiciones particulares de género, es un factor que le perjudica al acusado, por tratarse primeramente de una mujer, por tratarse también de una niña de tan solo 16 años, por tratarse de la concubina del sentenciado, por tratarse de la madre de Jerez Rubí, víctima que además era menor de edad al momento de su muerte. Tampoco se debe perder de vista que el homicidio de Rubí Marisol se encontraba expuesta a una situación de violencia que recibía del acusado, quien era su esposo, y que precisamente la privación de la vida sucedió debido a que el activo inclusive le impedía salir del domicilio. Los testigos Rutenís y Ana Berenice informaron que Rubí tenía problemas con Sergio. En igual sentido, la madre de Rubí señaló que dejó de ver a Rubí y ella pensaba que no los veía porque Sergio no le permitía hablarles o visitarlos. El homicidio de Rubí Marisol tiene como móvil la violencia doméstica o de género. Es un crimen producto del fenómeno conocido como feminicidio, cuyas causas principales son la violencia doméstica, asociada a la misoginia y a la violencia de género. Más claro no pudo haber sido planteado al tribunal, tanto por el hermano de Rubí Marisol, como por la propia madre de esta, Maricela Escobedo. Ello denota la vulnerabilidad de Rubí Marisol, que el propio activo ejerciendo esa violencia sobre ella al considerarla de su propiedad, lo que inclusive en algunas ocasiones logró huir con la propia Rubí Marisol, aún de su propia madre, lo que denota el control y dominio que el activo tenía sobre Rubí Marisol. Es insoslayable, pues, tomar en consideración estas circunstancias, pues nos hacen ver la violencia física, emocional, económica que prevalecía la víctima y victimaria por circunstancias derivadas del género, que tomó su máxima expresión en el homicidio perpetrado sobre la víctima. Tribunales internacionales se han pronunciado, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a resolver sobre el caso González y otros del campo algodonero, en los que se precisa que las instituciones del Estado mexicano, entre ellos las autoridades judiciales, deben plantear en sus resoluciones medidas y mecanismos tendientes a sancionar estas conductas, que no deben quedar en la impunidad. El homicidio de Rubí Marisol Fraire Escobedo es un delito que flagela el derecho de una mujer a una vida libre de violencia. No puede perderse de vista como inclusive los allegados a Rubí Marisol habían normalizado por un tiempo la circunstancia de que la víctima se distanciara de su propia familia. No obstante, pasado un tiempo, la propia familia, la madre de Rubí Marisol, realizó esfuerzos tendientes a localizarla, lo que culminó con los resultados que conocemos ahora. No obstante, de inicio se dificultó llegar a la verdad. Esa violencia de género se presentó desde el noviazgo, en donde el enjuiciado la retiró del seno familiar, impidiendo a la víctima convivir con su propia familia. Así nos lo destacó en la audiencia de juicio oral la señora Maricela Escobedo. Todo esto revela una culpabilidad superlativa. Para ello es importante señalar los motivos que tuvo el decreto 790-03-9 P.E, que incorpora el homicidio de mujer en el texto del Código
Penal de Chihuahua señala, y cito: los homicidios en contra de mujeres perpetrados en el territorio del Estado en los últimos 10 años han quebrantado gravemente el orden social y han causado un daño moral al perturbar la tranquilidad de todos en general, sin que los delincuentes encuentren en el orden normativo vigente un estímulo para no delinquir. Por ello es indispensable generar los mecanismos legales que tiendan a reparar ese daño, pero sobre todo lograr el restablecimiento del orden social. ¿Qué es lo que está solicitando esta representación el día de hoy? Que se haga efectivo este decreto y que se impongan 60 años de prisión a Sergio Rafael. Por otra parte, las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito que sean relevantes para individualizar la sanción, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido, es algo que le perjudica. El haberla sometido a una constante violencia familiar, en cuanto a lo anterior, a la víctima, con celotipia, dirigida a someter a la víctima física, psicológicamente, económicamente. El comportamiento posterior del acusado, consistente en no solo matarla, luego quemarla, llevarla o dejarla en un basurero, entre huesos de marrano, entre grasa, el prenderle fuego, luego tratar de obstaculizar la investigación, para luego referirle a la familia de Rubí que ésta se había ido con otro, y luego ya cuando se inician las investigaciones, huir. Ello le perjudica. Las circunstancias, por otra parte, especiales de la gente que sean relevantes para determinar la posibilidad de que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. De acuerdo a la prueba deshogada, encontramos que el activo se encontraba en condiciones de conciencia suficientes para exigirle que haya ajustado su conducta a las exigencias de la norma, esto es, a no privar de la vida a otro, el no privar de la vida a su concubina por una simple discusión. Ello es así, pues se pudo percatar el tribunal durante el desahogo del juicio oral que el acusado se condujo con normalidad ante el tribunal y ante la madre de la víctima incluso, sin que se aportara prueba de la defensa que nos lleve a una conclusión diferente. Todos estos parámetros del artículo 67 son los que ahora debe de tomar en cuenta el tribunal para imponer el quantum de la pena. Como hemos visto hasta ahora, todos indudablemente le perjudican. Si que sea óbice para llegar a la anterior determinación, argumento alguno de la defensa, pues nos encontramos, como se dijo en un inicio, ante un derecho penal de acto, no de autor. Ello es, vamos a reprochar por la conducta que haya realizado el activo, no por los antecedentes que tenga el activo. Lo que nos importa es esa conducta que realizó ese día 29 de agosto el activo. Lo que nos importa es que privó de la vida a una mujer, nos importa que privó de la vida a su concubina, a una niña, que no solo hizo eso, que destrozó como consecuencia de ese delito a toda la familia de Rubí, que no solamente la mató, nos interesa que aparte de matarla la escondió, la quemó, huyó. Al respecto, se considera relevante señalar por esta representación social algunos de los instrumentos internacionales que tienen interés para el dictado de la sentencia. Lo que es la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 1386, con una fecha de adopción 20 de noviembre de 1999.
que en su preámbulo señala que considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana y en su determinación de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, en donde como principio número 1 señala que el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación. Que el principio 2 señala que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensando todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Señala el principio 8 que el niño debe en todas circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. Bien, estos derechos les fueron negados a la víctima al momento en que el sentenciado la privó de la vida y que ahora se los estaría negando también a la hija de esta, a Geri Rubí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el 10 de diciembre de 1948, proclama como ideal común que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre todos los territorios colocados bajo su jurisdicción. El artículo 3 de este instrumento señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Ese derecho también le fue negado a nuestra víctima. En las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños y víctimas y testigos de delitos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 2005/20 de 22 de julio de 2005, sus objetivos son: 1. Entre las presentes directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos de delitos, establecen prácticas adecuadas basadas en el consenso respecto de los conocimientos contemporáneos y reglas y normas y principios regionales e internacionales pertinentes. Número 2 señala que las directrices deberán aplicarse de conformidad con la legislación nacional y los procedimientos judiciales pertinentes. También deberán tomar en cuenta las condiciones jurídicas, sociales, económicas y culturales geográficas. También deberá tomar en cuenta este tribunal la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Señor agente del Ministerio Público, le recuerdo que dijo que iba a exponer sus argumentos finales en 25 minutos. Aproximadamente, le solicitaría ya un momento ya para terminar, si me lo permite el tribunal. Sí. Luego, todas estas circunstancias que nos hemos referido en nuestro extender colman las exigencias para que este tribunal fije el quantum de la pena como máximo, esto es 60 años. Por lo que corresponde a la reparación del daño, aquí hemos tocado las pruebas específicas
a efecto de que, por lo que corresponde a los gastos funerarios, se haga el pago en favor del gobierno del estado de lo que es gastos de funerarios y panteón en los términos de nuestra acusación y donde viene en el auto de apertura de juicio oral. Esto es 11,768 pesos. En cuanto a la indemnización, en términos de nuestro código del artículo 20 constitucional, apartado C, solicitamos la indemnización señalada en el Código Penal referente o relacionada con la Ley Federal del Trabajo en favor de la señora, en favor de Heidi Rubí, representada por la señora Marisela Escobedo Ortiz. En base a los artículos 46, 48 y 51 del Código Penal, en relación al artículo 500, fracción primera, y demás relativos de la Ley Federal de Trabajo, lo que resulta de multiplicar 730 días de salario, que alude a la fracción primera del artículo 500 y 502, por la cantidad de 52.59 pesos, que era el monto de salario mínimo vigente al momento de la muerte. Por lo que responde al daño moral a que se refirió en esta representación social, solicitamos que el daño moral sea fijado por parte de este tribunal en cuanto a que debe pagarse. Sin embargo, la suma que se deba pagar se deje en manos del juez de ejecución de penas en base a la prueba específica que se le allegue. Esto tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 378, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Penales, en donde nos señala que en ejecución de sentencia, en base a prueba específica, puede determinarse el monto. En cuanto a la indemnización por muerte, la suma correspondería a 38,390 pesos, más lo que el tribunal considere, esto es el juez de ejecución de penas, por lo que corresponde al daño moral al momento en que le sea aportada la prueba específica. En consecuencia, solicito se le impongan a Sergio Rafael Barraza Bocanegra 60 años de prisión como pena corporal. Se le condene al pago en favor del gobierno del estado de Chihuahua por conducto de su representante legal Ignacio Giovanni López Sandoval a la cantidad de 11,768 por gastos funerarios. Se le condena además al sentenciado a la indemnización de 38,390 pesos a favor de Marisela Escobedo Ortiz como representante de la víctima directa, Heidi Rubí. Y se le condene al pago
de daño moral, cantidad que se establezca cantidad que debe ser determinada por el juez de ejecución de penas en base a la prueba específica que se le aporte por conducto de esta representación social en dicha etapa procesal. Sería todo. Acusadora coadyuvante va a emitir sus argumentos finales. Señoras jueces, señor juez, la prueba desahogada ha revelado que el enjuiciado se le debe aplicar la pena máxima correspondiente de acuerdo con su culpabilidad y la cual ha quedado plenamente demostrado. Los artículos 65, 67 y 68 del Código Penal establecen los parámetros que ustedes van a tomar en cuenta para establecer dicha culpabilidad y la medida de punibilidad. Pero además deben tomar en cuenta instrumentos internacionales en donde se señalan la importancia de sancionar adecuadamente las conductas feminicidas. El marco legal para establecer las medidas de punibilidad y de culpabilidad en un caso de feminicidio como el de Rubí Marisol debe necesariamente tomar en cuenta que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y por consiguiente una violación de los derechos humanos, que la impunidad por estos actos de violencia contra la mujer agravan los efectos de dicha violencia como mecanismo de control, que cuando el Estado no se responsabiliza adecuadamente a los infractores, la impunidad no solamente identifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia, sino que además, y esto es lo más importante y ustedes lo escucharon de la señora Marisela, envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es a la vez aceptable e inevitable. Como resultado de ella, las pautas de comportamiento violento resultan normalizadas. No olvidemos que los crímenes, como el que hoy nos ocupa, y para ponerle nombre correcto, el feminicidio de Marisol, tiene una dimensión colectiva, pues lesiona no solamente a su familia, sino a toda la comunidad. Esa fue la razón fundamental por la cual el legislador decidió en el estado de Chihuahua establecer un tipo específico como es el contenido en el artículo 126. El artículo 65 del Código Penal establece para ustedes las condiciones que deberán de tomar en cuenta a fin de establecer la punibilidad. Y en una de ellas establece las circunstancias exteriores de ejecución y las particulares del delincuente en los términos del artículo 67. En relación a dicho artículo, el 67, en la fracción primera, que se habla sobre la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, estamos ante un caso de feminicidio en donde el enjuiciado realizó con el propósito firme diversas acciones para privar de la vida a su pareja, para lo cual, una vez que obtuvo este fin, una vez que lo consiguió, que incluso alardeó de este crimen con sus familiares y amigos, y al sentirse cercado por Marisela, la madre de Rubí, que jamás dejó de buscarla, huyó. Entonces estamos pues ante la presencia de un feminicidio íntimo, en donde la traición a una relación de afectividad, de cuidado mutuo y de cercanía, al verla incinerado, al verla humillado, al verla inhumado clandestinamente en un corral de marranos. En la fracción segunda del artículo señalado, en el artículo 67, en cuanto a la magnitud del daño causado al bien jurídico, no cabe duda que del catálogo de los delitos que contiene nuestro Código Penal, el que tutela la vida de las personas es de los que tienen mayor relevancia. El feminicidio de Rubí Marisol no solo la privó de la vida, sino dejó una secuela de daños principalmente a Heidi, la pequeña hija de Sergio y de Rubí, quien fue testigo de la muerte de la madre a manos de su padre. Así escucharon ustedes a la señora Marisela, además de las secuelas para ella y para sus familiares, para los vecinos y la comunidad, que destruyó a la familia. Esas fueron las palabras que ella dijo. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo y ocasión del hecho realizado, ha quedado demostrado
que Rubí, una menor de 16 años, fue asesinada y que tenía toda una vida por delante, y que esto se dio en el marco de relaciones de poder, en donde hubo sustracción por parte de la menor del ámbito maternal que la protegía, el alejamiento de ella, el control, el dominio, que terminaron en este feminicidio, con una historia inventada de infidelidad para poder justificar primero la ausencia de la menor y posteriormente el homicidio. Guarraza Bocanegra buscó que su víctima estuviera solamente con su hija para asesinarla, y una vez que cometió el artero crimen no dudó en deshacerse de la víctima. En cuanto a la forma e intervención de la gente en la comisión del delito y los vínculos de parentesco, como se ha establecido, pues Rubí era la pareja sentimental de Sergio y juntos habían procreado una hija. Esto fue el corolario de la violencia de género que ustedes escucharon, en donde esta acusadora coadyuvante solamente, casi por cuestiones procedimentales, procederá a establecer el marco jurídico, pero que no hay mejor coadyuvancia como la que ustedes escucharon de la señora Marisela, en donde ella estableció unos alegatos finales extraordinarios que casi hacen inadecuados los míos. Por lo que, en cuanto a qué motivos impulsaron al feminicida a delinquir, es muy claro, están claros cuando Ángel, el amigo de Sergio, establece e informa al tribunal oral que el sentenciado le dijo que había matado a su ruca y la había echado en un tambo por el camino real más allá de las marraneras, y que ahí la quemó y que ahí las tiró. Es decir, el considerar a la pareja no como una persona, sino como un ser inferior, un objeto entre otros, un objeto obligada a darle placer sexual y convivir con el acusado a pesar de su rechazo. Recordemos que ella ya había huido y había buscado en casa de sus amigas, ante los problemas de violencia que sufría, había buscado resguardo en esos lazos que se le ofertaron por parte de sus familias. Entonces, el feminicida pensó en ella como un artículo de posesión, es decir, de su pertenencia, y así se los manifestó a sus amigos cuando les dijo: maté a mi ruca. Es un acto entonces premeditado y el resultado de sentirse con el derecho al control y a la posesión. Esto no es un acto pasional, este es un crimen propiciado por las creencias misóginas que estructuran la violencia de género, que están en la base de todos los feminicidios. En cuanto a las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de cometer el delito, de acuerdo con el propio testimonio de Ángel, se encontraba alardeando, contando las razones por las que supuestamente había decidido privar de la vida a su compañera, al sentirse con derecho a decidir sobre la vida de su pareja sentimental. Pero claro que era perfectamente consciente de lo que había hecho, por algo se escondió, por algo huyó del lugar, tenía plena conciencia del delito que había cometido. En cuanto a las condiciones de género, no se debe perder de vista que el feminicidio de Rubí Marisol pasó a formar parte de las estadísticas que el gobierno del estado de Chihuahua y la Procuraduría consideran en su informe denominado Homicidios de Mujeres se hace justicia combatiendo la impunidad, en Ciudad Juárez, de fecha marzo del 2009, en el que establece que el 91.8% de los homicidios de mujeres tienen como móvil la violencia doméstica y de género, como es el caso de Rubí. Estos son crímenes producto del fenómeno conocido como feminicidio, como lo estableció la Fiscalía y también la propia ofendida, y que han dado fama a nuestro Estado a nivel internacional, enmarcados en la impunidad o, en el mejor de los casos, en justificaciones de dichas conductas. Por lo que es muy pertinente recordar la intención del legislador cuando le otorga una penalidad agravada en el caso de un homicidio de mujer, tal como lo señala el artículo 126, o sea, la vida, que es un bien jurídico que se tutela en el delito que hoy nos ocupa y que ustedes deberán de establecer dicha penalidad, tiene una valoración diversa tratándose de géneros. Y es aquí donde ubicamos la ratio legis, conociendo que cada norma es el producto de un contexto histórico, social y político y económico en donde nace la ley. Es claro que el legislador
tuvo como conocimiento, reconocimiento, este fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez, es decir, los asesinatos de mujeres y niñas, para obsequiar una penalidad, un tipo penal agravado, distinto, en cuanto se trata de cuando la sujeta pasiva se trata de una mujer. Es decir, esta afirmación tiene sustento en la exposición de motivos 790-03 y en el cual que se establece, no lo voy a repetir porque ya también lo retomó la Fiscalía, pero en lo medular establece cómo un feminicidio llega a perturbar tanto la vida de una comunidad, por lo que es necesario realizar estos mecanismos. La acusadora coadyuvante considera que hay suficientes elementos a partir de estas pruebas desahogadas para que este tribunal oral, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga facultad exclusiva, desde luego, a ustedes, imponga la pena máxima de prisión al enjuiciado, 60 años. Consideren la resolución judicial, además, desde la óptica de los derechos humanos de las mujeres, y consideren especialmente el marco legal que hay en relación a estos crímenes de feminicidios y que se encuentran sustentos en los diferentes tratados internacionales que el Estado mexicano ha asignado y que son base jurídica de los derechos de las mujeres y que son pertinentes tomar en cuenta cuando se está juzgando un delito de género, no solamente de aplicar las herramientas de la perspectiva de género, sino también establecer que hay toda un sistema universal en donde, como está la convención específica de la violencia, la conocida Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Belén do Pará. Estos son los nervios o los instrumentos internacionales que la lucha de las mujeres se han tenido y que deben ser tomados en cuenta, al igual que la ley general y la ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Otra cuestión que también esperaríamos de este tribunal es que en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es decir, la de Belén do Pará, continúa siendo un referente fundamental para visibilizar y combatir la violencia contra las mujeres, y específicamente establece que en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, como el que hoy nos ocupa, este sistema interamericano ha concitado que necesariamente debe de considerarse la debida diligencia, y la debida diligencia en el caso de un tribunal significa que estos crímenes sean juzgados y castigados. La reparación del daño, bueno, antes de eso, yo quisiera también establecer que es importante para la acusadora coadyuvante señalar lo necesario para que también hacer la solicitud de la reparación del daño moral. En cuanto al daño material sufrido por la parte ofendida, ya ha sido señalado por el Ministerio Público y desde luego que la acusadora coadyuvante hace suyo en cuanto a la cuantía y la fundamentación legal. No obstante, con fundamento en el artículo 20, apartado C, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta acusadora coadyuvante, en representación de las ofendidas, se hará cargo de fundamentar lo relativo a la reparación del daño moral sufrido por las ofendidas. Y desde luego también considero pertinente la solicitud en este caso de la Fiscalía de los Ministerios Públicos, en el sentido de que sea el juez de ejecución de penas de incidental el que establezca dicha cuantía. Y bueno, en razón de que en caso de que este tribunal considere que esto puede ser desahogado de esa manera, podría omitir todo lo que tendría preparado sobre el daño moral, porque será en otra audiencia donde sea la pertinencia. Yo solamente diría que habida cuenta de que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, pero procurar
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, es menester puntualizar que la pequeña Heidi es una menor de edad, es ofendida, y por tal motivo este tribunal debe tomar en consideración la tesis de la Corte bajo el rubro menores de edad e incapaces, particularmente en materia penal, en donde establece el deber ineludible de la queja de que ustedes deben suplir la queja deficiente en toda su amplitud, en donde se establece en lo medular que de la teleología de las normas que regulan la suplencia de la queja, los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que es menester tutelar el interés de los menores de edad en beneficio de ellos, aplicando la suplencia de la queja para establecer la verdad y procurar su bienestar, y tienen el deber ineludible de suplir la queja deficiente en toda su amplitud, particularmente en materia penal, cuando pueda afectarse directamente o indirectamente la esfera jurídica de una menor, máximo si tiene la calidad de víctima por el despliegue de una conducta delictiva. Por otro lado, además de la debida diligencia, yo quisiera finalmente para decirles que este caso que ustedes han escuchado abre la herida no solamente del caso de Ruby, abre la herida de muchas madres. Tengo 8 años siendo abogada, acusadora coadyuvante en el caso de feminicidios y desaparición de mujeres, y les decía que casi es ocioso estos alegatos finales, porque no existe mejor alegato que el de una madre como Marisela, que se ha empoderado a través del dolor, en donde ejercitó una coadyuvancia efectiva desde el momento en que salió a buscar a su hija, que ha realizado absolutamente todo para que llegar hasta donde se encuentra hoy. Y les diría que el acceso a la justicia, de acuerdo con los parámetros internacionales, también tiene que ver con sentencias que sean adecuadas en este caso a un feminicidio. Creo que la sentencia de 60 años que ustedes han escuchado de esta madre no se puede regatear. Es lo menos que este tribunal puede dar hasta para de alguna manera de satisfacción. Finalmente, quiero comentarles especialmente a ustedes, señoras jueces, y a usted también, señor juez, pónganse, lo que he escuchado de otras madres, no es algo mío, es solamente en estos años lo he escuchado, pónganse un momento en los zapatos de ellas, pónganse los zapatos de Marisela, imaginen, si cierren sus ojos, imaginen solamente por unos minutos que esa niña cercana a ustedes, su hija, su hermanita, su sobrina que tanto aman, se desaparece un día, 2, 3 meses, y que ustedes viven solo para encontrarla, y que al final la encuentran solamente 36 huesos, la encuentran devorada por perros, la encuentran en un chiquero de marranos, y encuentran al asesino. Estoy segura que ustedes también le darían 60 años, que es lo mínimo que hoy les pedimos, y le pido esta acusadora coadyuvante y a nombre también, como ustedes lo escucharon, de la señora Marisela. Es todo, señor. Señor defensor, puede exponer sus alegatos finales. Toda vez que esta audiencia es ilegal por estarse celebrando en franco desacato al artículo 382 del Código Penal, esto es, sin la concurrencia del acusado, todas las pruebas ofertadas por el Ministerio Público que han sido desahogadas e incorporadas a esta audiencia, las cuales en este acto se objetan, así como las desahogadas en la audiencia de debate, que fueron reproducidas en esta audiencia también, las mismas no tienen ningún valor. Hay también la resolución que emitan ustedes, señores jueces, por venir de una audiencia ilegal, tampoco tendrá valor. Es todo. Agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación en relación a los alegatos del defensor? Toda vez de que es recurrente
con el incidente inicial, antes de su alegato inicial, considera esta representación social que no, y toda vez además de que este tribunal ya le resolvió lo conducente a ese punto que acaba de señalar la defensa, consideramos intrascendente dar respuesta nuevamente como ya lo hizo el tribunal. Sería todo. Acusadora coadyuvante. Obviamente que el tribunal ha resuelto y reiterando que efectivamente esta es una audiencia legal y que los medios dilatorios que utilizan en ocasiones la defensa, pues dejaría simplemente la actividad jurisdiccional cuando, como en este caso en concreto, cuando no obstante haber sido citado legalmente no comparecen, pues tendríamos solamente sentencias sin individualizarse. Entonces es claro que la razón de ser de donde los derechos en este caso del sentenciado fueron respetados en absoluto, continúan siendo respetados. Nosotros como defensoras de derechos humanos somos las primeras en respetar estos derechos, pero también exigimos que se respeten el derecho de la víctima, el derecho de las ofendidas que han comparecido aquí. El señor podía haber comparecido, hacer los alegatos, el señor podía hacer alegatos de disminución de sanciones, sin embargo, él optó por el camino más fácil, que es descalificar una audiencia que desde luego es totalmente legal. Es todo. Señora Marisela Escobedo, ¿quiere hacer alguna manifestación antes de cerrar esta audiencia? No, su señoría, no tengo más que agregar. Creo que lo que dijeron el fiscal y la acusadora coadyuvante es suficiente para que ustedes tomen una resolución. Bien. Se declara cerrado el debate. Enseguida, el tribunal pasará a deliberar para estar en condiciones de manifestarse en relación a las penas a imponer según lo ordenado por la sala de casación y también lo relativo en cuanto a la reparación del daño. Por lo que se convoca a las partes a comparecer nuevamente a esta sala a las 18 horas. Sala 2, suspende grabación.